Vamos a ver una de las tipologías textuales más importantes, la narración. Vamos a ver el concepto y sus características. La narración es el tipo de texto que tiene como objetivo contar hechos que suceden en un espacio y tiempo determinado. El tiempo verbal de las narraciones es el pasado. Nosotros lo vimos hace poquito, el pretérito perfecto, pretérito imperfecto y el pretérito pluscuamperfecto. ¿Sí? En las narraciones predominan los verbos en pasado. Cuando yo voy a narrar, cuando voy a contar algo, tengo que respetar la siguiente estructura. Todas las narraciones empiezan con una situación inicial, que es la presentación de los personajes y del espacio y el tiempo donde suceden los hechos. ¿Sí? Antes de empezar a contar algo, yo presento a los personajes que van a participar cómo se encuentran en el momento, en esa situación inicial y en dónde y cuándo pasa lo que estoy contando. La complicación es la aparición de un conflicto. Es decir, la trama, lo más importante, yo voy a contar algo porque pasa algo, ¿sí? Eso es la complicación. La resolución es la desaparición de ese conflicto. La resolución puede ser feliz o no. Hay narraciones que terminan con finales felices y hay narraciones que terminan con finales trágicos. De todas maneras, aunque sea trágico, le llamamos resolución porque el conflicto no está más. Y algunas narraciones, no todas, tienen la situación final, que es el estado de los personajes luego de la resolución. ¿Qué pasa después? ¿Lo podemos contar o no? Si vamos a las narraciones clásicas, a los cuentos de hadas, por ejemplo, cuando Cenicienta se casa con el príncipe, esa es la resolución. Terminó su conflicto, se casa con el príncipe, tenemos la resolución. Y la situación final sería vivieron felices por siempre. Eso es lo que pasa después. Algunos cuentos o algunas narraciones no tienen esa situación final. Otro concepto fundamental en las narraciones es la idea de el narrador. El narrador es la voz que cuenta la historia, no es el autor, es un personaje más de la narración. De hecho, un escritor hombre puede escribir un cuento o una novela en donde el narrador sea una mujer. O al revés, una mujer puede escribir un cuento o una novela en donde el que narra es un hombre. ¿Sí? Acá se ve la diferencia que el narrador no es el autor, sino que es una voz que va contando la historia y es un personaje más de esa narración. Vamos a ver que ese narrador se puede clasificar de acuerdo a su punto de vista. El narrador se clasifica según su punto de vista. ¿Qué quiere decir esto? ¿Desde qué lugar de la historia nos cuenta los sucesos que elige contar? El narrador protagonista narra en primera persona, ¿sí? Es decir, yo o nosotros. Cuenta lo que le pasa a él o a ella. Por eso es interno a la narración, está ahí en el medio de los hechos. Y su conocimiento sobre los hechos es limitado. Sabe lo que le pasa a él, pero no puede saber lo que le pasa o lo que siente el resto de los personajes. Narrador testigo. Puede narrar en primera persona, yo, nosotros, o en tercera, él, ella, ellos, ellas. Va a contar, como su nombre lo dice, testigo, va a contar lo que vio o lo que le contaron. Es interno a la narración, es decir, que es un personaje más que está ahí adentro, pero no es el protagonista. ¿Sí? Cuenta lo que le pasa a otro, porque lo sabe, porque lo vio o porque se lo contaron. Su conocimiento de los hechos también es
limitado. Y por último, el narrador omnisciente. Omni quiere decir todo y ciente conoce, todo conoce. Este narrador narra en tercera persona, él, ella, ellos, ellas. Es externo a la narración, no es un personaje que está ahí adentro, sino que es como una especie de Dios que conoce todo lo que sienten y lo que piensan los personajes. Sabe lo que pasó, lo que va a pasar, lo que está pasando, sabe todo, por eso omnisciente, todo conoce. Y obviamente su conocimiento sobre los hechos es ilimitado. Vamos a hacer una actividad para poner en práctica el concepto de narrador y vamos a utilizar los 3 narradores existentes. En el punto 1 van a elegir ustedes un suceso de la vida de ustedes que les parezca interesante. Puede ser el día más feliz de su vida, algo gracioso, algo emotivo que les haya pasado. Y si no quieren contar nada, un día cotidiano normal, pero la idea es que cuenten algo donde ustedes sean los protagonistas. Se ponen como protagonista y narran un hecho en la vida de ustedes, ¿sí? Una narración breve que tenga entre 10 o 15 líneas. No hace falta mucho más. En el punto 2 vamos a poner en práctica el narrador testigo. Para esto le van a pedir a alguien del entorno de ustedes, puede ser de su familia o puede ser algún amigo que hablen por WhatsApp o por cualquier red social, y le piden que esa persona les cuente una historia que ellos consideren que sea uno de los mejores momentos de su vida. Lo escuchan, si necesitan toman nota y después escriben esa narración como testigos. O sea, ustedes cuentan lo que le contaron. Ya no van a ser los protagonistas. El protagonista va a ser la persona que les contó. Y ustedes el testigo que está contando esa historia. La extensión, todas las narraciones que van a ser las 3, más o menos la misma, entre 10 y 15 líneas. Si necesitan, al que le gusta escribir y quiere escribir más, no hay problema. Lo único que no quiero es que me cuenten una historia en 2 renglones. Y en el punto 3 ponemos en práctica el narrador omnisciente. Para esto van a inventar un personaje, hombre, mujer, adolescente, niño, deciden ustedes, imaginan un personaje y se imaginan que este personaje fue traicionado por su mejor amigo. Entonces, escriben una historia en donde cuenten cómo fue esa traición, pero la inventan ustedes. Cómo fue la traición que alguien le hizo a su mejor amigo, ¿sí? Al personaje le ponen nombre y obviamente van a narrar en tercera persona. Ustedes no son los protagonistas, el protagonista es el personaje que inventaron.